Corillo, estamos activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. Estamos aquí, estamos ready. Hoy tenemos muchas cosas de que hablar, Jesús Quintana. Obviamente, si han visto en nuestras redes sociales, los pasados días pusimos... Ese va a ser el último tema de hoy, para que se queden aquí primero que nada. Y segundo, porque hoy vamos a guayar de verdad. Ha habido mucha controversia con nuestro All-Stars pick de los Starting Five, la reserva. Así que vamos a hablar de eso. Hablamos de la victoria gigante que tuvo ayer ante Quebradilla, los gigantes de la C. Hablamos de muchas cosas más, pero como siempre, agradecido a todos ustedes que estén aquí en Corti The Show. Recuerda, súper importante, suscríbete a este canal de YouTube, comparte este contenido, dale like, dale a la campanita para que siempre sepa toda la programación durísima de Puerto Rico Sports Nation, de deporte, todos los deportes, baloncesto, F1, fútbol, atletismo, de todo béisbol, poco, lo que papá. hay. Este es el ESPN Boricua, eso es lo que hay. Jesús Quintana, ¿Qué es la que hay? esa es la pregunta, ¿qué es la que hay? Oye, hay muchas cosas pasando en el BCN. Allá Jesús Quintana estuvo en el halftime de los Vaqueros, así que siempre, ya tú sabes, Corti The Show llegando a todos lados. Un saludo a Audi siempre, ¿verdad? Pues gracias por la oportunidad a todo el corillo de los Vaqueros, por darle la oportunidad al brother ahí de estar hablando un poquito de lo que hay. Obviamente, como estaba diciendo Audi, agridulce, porque le propinaron la victoria, la derrota número 250,000 al Oso este año. Y con esa victoria, los Vaqueros de Bayamón aseguraron el pase a los playoffs. Así quiere decir que pueden perder todos los que los demás y como quiera, mínimo cuarto lugar entran a los playoffs. Pero obviamente se supone que el Vaquero entre primero. Sí, ya le quedan 7 juegos. 7 juegos nada más y se supone que... ¿verdad? Hay que ver, no sé cuál es el schedule de ellos, pero se supone que... Yo sé que les quedan 2 con Ponce todavía, que no juego con Ponce. Sí, Ponce está. Esos equipos ya están medio... Y vamos a hablar... Oye, otra cosa que quiero hablar de lo de la famosa de esto de la sección A y de la sección B. Porque ahora todo el mundo le ganaron 2 juegos a la sección A y ya están como que... Sí, pues una semana completa que le ganaron. Se ya de sienten repente, motivados ya. y qué sé yo. Yo voy a dar unos puntos de eso. Sigue a Jesús Quintana, Jesús Quintana PR en Instagram. A mí me sigue como Corti_PR. Y seguimos debatiendo como siempre con la gente que me escribe. Me encanta hablar con ustedes. No saben cuánto. Oye, no, de verdad que es entretenido. Sí. Anyways, ayer una victoria grandísima para los gigantes de la C en Quebradilla. Obviamente hay mucha gente ya... Un saludo al Pirata Joker, que rápido estaba buscando la manera de cómo minimizar la victoria gigante. Obviamente eso es un fundamento, ¿verdad? Y algo que realmente pasó fue que Manuel Mudiay salió se lo botaron del juego por dos faltas antideportivas, faltando 6 minutos de juego. Si no quieres que eso pasara, pues no hubiese dado faltas antideportivas. Así que si no fuera por eso... Supuestamente, si no fuera por eso, ganaban los Piratas de Quebradilla. Pues claro, Corti, eso tiene mucho que ver. Es probable, pero la realidad, eso no pasó. Es el MVP. Los últimos 6 minutos sin el MVP. Eso es complicado. ¿Pasó? ¿Quién ganó? Ah, no, pues eso está bien. Estoy hablando de datos nada más. O sea, ¿Quién ganó? Está bien, ganó Gigante. Felicidades, ¿me entiendes? Pero que es un factor grande. Un saludo a mi pana Eduardo Castillo, que hoy estábamos hablando y me decía, contra Corti, ayer se me cayeron los parlays porque le fui al pirata y ellos me dañaron el parlay. Y él me dijo, ¿qué tú hubieses hecho sin ser fanático? La historia dice que el talón de Aquiles de los Piratas de Quebradilla son los Gigantes de Carolina. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Repítame una vez más. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Las últimas 2 postemporadas, ¿quién ha eliminado a los Piratas de Quebradilla en primera ronda? El Gigante. ¿Cuánto está la serie? Bueno, se acabó ayer, pero ¿cuánto se acabó la serie de temporada este año contra los Gigantes de Carolina? 2-0. 2-0. Así que es muy fácil. Obviamente, yo como siempre te digo, Jesús Quintana, yo cuento con algo que no cuenta mucha gente. Y es los pergaminos y la nutrición que Mano, yo le doy a la en gente. verdad que tú eres una persona afortunada por contar con eso. O sea, de verdad que yo quisiera tener mira, un poquito de eso. De verdad que este año... Con un poquito nada más, mano, en verdad sería... este año lo que estoy mandando es la verdad. Y Emi Andújar. Ya mismo vamos a hablar de eso. ¿Se fue? Te dije que iba a ser pieza de cambio, ¿no? Ah, no, lo dijiste. 100%. ¿Y pasó? 100%. Qué bueno soy. Anyways, Jesús Quintana, el Gigante luego de una aparatosa derrota contra los Vaqueros de Bayamón. No podemos olvidarnos de esa. No nos vamos a olvidar. Obviamente, tampoco nos podemos olvidar que tú dijiste que pelean 2-0. Gracias a Dios, ¿sabes qué? No me dio como hacer ninguna apuesta porque ya estoy cansado de ganar.
estoy cansado de ganarte y realmente... No, yo estaba ahí el jueves y yo veía overtime. Yo, ¿qué overtime? Está bueno. Segundo, yo estaba ya esperando. Yo sabía, porque yo sabía que tan cuando se acabara el juego, ni 30 segundos iban a pasar y el post de Cortilla iba a estar Eso arriba. estaba preparado ya porque los pergaminos me dijeron que eso es lo que iba a suceder. No 1 y fallan. 1. No, 1 y 1, 1 y 1. 1 y 1 lo dijiste, ¿verdad? Dijiste 1 y 1. Así es la vida, Jesús Quintana. Me alegro saber que te va demasiado de bien esta temporada. Así es. Quisiera decir lo mismo. Qué pena. Hay un problema con el gigante, Jesús Quintana. El problema es que están jugando uno bien y 15 malos. Ok. Siento todavía... Ayer yo me puse detenidamente a ver ese partido. Detenidamente. Ok. A veces mucha gente culpan a Carlos González de las rotaciones, pero es que yo me estoy dando cuenta que es que increíblemente, ¿verdad? Y respeto para todos ellos, porque yo siempre me he dado golpe de pecho que el banco de Carolina es el mejor, si no de los mejores bancos del que la BCN. segunda unidad de Carolina no la tiene ningún otro equipo. Pero Esas son las que tú has este dicho. año me duele. Me duele. Porque realmente yo veía a todos esos chamacos allí y yo decía, pero ¿qué es esto? Como que no hay consistencia en ellos. Yo creo que el único que está haciendo el trabajo casi siempre es Jesús Cruz. Y a veces también... Y a veces balbulea. Exacto. Pero ayer tuvo un juego grande. Pero definitivamente, por lo que se le conocía a los gigantes de la C, que era que no necesitaban, obviamente, contra. O sea, sin Tremont y sin Condit, pues vas a necesitar más de tus refuerzos. Claro. Pero este año me he dado cuenta que están, como muchos equipos, única y exclusivamente por sus refuerzos. Porque el banco no está haciendo el trabajo. Que es lo que hemos hablado, que es un problema que no estaba acostumbrado a tener, pero que lamentablemente este año te tocó. Isaac Sosa me tiene a veces que no sé si está contento o triste con él. ¿Qué le pasa a Sosa? Mano, está tirando un montón y tiros cómodos, tiros que siempre Que el son año pasado las metía todas. costumbre para él, el año pasado y todos los años. Y este año está que no está consistente. Y eso es un problema. Eso es un problema grande Grandísimo. porque tú sales de Yomar Cruz, que realmente, aunque tuvo un año medio gulembo el año pasado, es un tipo que tú sabes que esos tiros, esos triples así de esa manera que está teniendo Isaac Sosa, los mete. Y es lo que estamos viendo este año. Y es lo que está haciendo este año. Y realmente está bien inconsistente. Esa segunda unidad de Carolina realmente, ¿verdad? David Huerta es un veteranísimo, pero también no está... El otro día estuvo todo el juego, está jugando, promediando 22, 23 minutos por juego. A veces estaban en el roster inicial que lo sacaron por eso, porque no está metiendo el balón. No. Realmente está complicado. Está complicado para Carolina. Obviamente es un equipo que puede dar sorpresa, pero no me siento confiado de la manera que siempre estaba confiado con ellos. Ya. Tienen un juego muy, muy, muy gulembo, ¿me entiendes? Y así, vuelvo y te repito, tú puedes llegar a playoffs, pero ganarle una serie, o sea, tú tienes que prepararte para ganar una serie o a los cangrejeros o a los vaqueros. Con esas son la gente que tú vas a guayar en primera ronda. Exacto, sí, porque va a ser... Ellos no van a caer ni uno ni dos. Debe ser... Y la realidad es que lo veo ahora mismo, lo veo complicado. Montrezarel no es la respuesta. No es la respuesta. Yo veo ese pana. Están 2-2 con él, ¿verdad? Está muy tranquilo en la cancha. Yo veo, como que no defiende mucho. Necesitamos un centro más fogoso para poder enfrentarse a Yabali Magui, a Hassan Whiteside, a Galinari, a toda esa gente, ¿me entiendes? Y no lo tenemos. Lo que pasa es, y te tengo la razón 100% de esto, es una estancia temporera. No, definitivamente. Y yo estoy seguro que él los quiere. Y él, bueno, estoy seguro que lo sabe porque así mismo tuvo que haber sido al acuerdo. Claro. Y yo creo que eso lamentablemente hay jugadores que llegan aquí así mismo lo ven. El problema es cuándo va a llegar el Condit. Eso, exacto. Hay que ver cuándo llega, pero que al fin y al cabo también Montrez, no estoy defendiendo esto, pero que realmente muchos jugadores vienen y dicen, bueno, yo vine aquí 3 semanitas, hago mis numeritos, pero ya mi ultimate goal no es ver a este equipo llegar a Claro. porque yo no voy a estar aquí. Ellos están aquí simplemente y Mijares lo dijo, él está aquí para que lo vean en NBA, a ver si puede regresar otra vez. Te digo, pero no es lo mismo un compromiso, por ejemplo, el de Magui, vamos a ponerte a Magui como ejemplo, que él sabe que su contrato fue empezando all the way y va a hacer todo lo posible para llevar a los vaqueros a llegar hasta home.
Definitivamente. Porque el compromiso ya fue, además de que todos tienen mis números estelares, voy a llevar este equipo hasta hoy. Voy a caminar y Duarte y toda esta gente, pero Najares no es lo mismo. ¿Qué falta nos hace Miguelito Scott? Ey, ¿Qué falta? sentadito allí Todavía está allí. Yo quisiera, mano, que él se recuperara y vuelva a ser el mascot de esa temporada 2023. Pero vamos a lo mismo, estará toda temporada sentadito ahí ya. Como que no habrá un momento en el que... Yo creo que él va a tener que volver. O sea, si lo tienen ahí todavía, yo no creo, al menos que le haya dicho, mira, pues por compromiso vine aquí todo de Sí, entreno con ustedes. exacto, me voy a quedar aquí porque voy a estar aquí apoyando. Realmente no tiene más nada que hacer. Un tipo millonario no tiene que ir a jugar. Sí, y se está recuperando. No tiene otros compromisos en otro lado. Pero definitivamente la falta que hacen esos tipos es el de grande. Oye, no todos. Y los dos del año pasado, yo te lo dije, dieron como anillo del dedo. Aunque este año, contra el tengo que dar a esto, está escogiendo, que es una suerte que no todo el mundo tiene. Que ningún equipo tiene casi, Claro, porque cada equipo tiene que cambiar a cada rato. Mano, yo no sé quién le está haciendo el scouting report a Héctor Horta que estaba. No, y no tan solo eso, cuando tú tienes el billete para poder coger gente también, de ese calibre, pues me entiendes, mucho más, es más fácil poder buscar. Aunque, pues por el lado de los osos, pues. Eso no, pie con bola. No, 10 por pie con bola. Ahí hemos llegado de Deontay Burton y dije, contra que Deontay Burton estuvo con Guaynabo el año pasado. Me acuerdo de que Winner que le hizo a Ponce en los playoffs. Dije, contra, y Deontay Burton fue un caballo. Pero obviamente. Yo lo vi ayer y me dio un dolor de cabeza. No se te olvide para quién están jugando esos refuerzos que llegan al calentón, ¿me entiendes? Para la cabra. Para el Undertaker. Carlos González. Yo siento que esto ya como rutina. Rutina ya en esto es ya, mira, escuchar el Undertaker. Mucho respeto, by the way, esto nada, que es por lo repetitivo que es. Undertaker, vienen los pergaminos, vienen, ¿qué más tú? Ya. El Undertaker. Carlos González. Ya hiciste check de los pergaminos y ya está Undertaker. Ya mismo, no sé. Que era ojoso, ya lo hiciste. Sí. Ya así vamos. Soy, así. Yo voy por un schedule de vida. Y ese es mi schedule de vida. Así Está funcionado, así que. Qué bien. Así que. Obviamente el gigante acaba la racha de los Piratas de Quebradilla de cuando llevaban ¿cuánto? ¿8 o 9? 9. Llevaban 9, así que se acabó la racha esa. Contra iba a ley de 10. A ley de 10. Que no haya visto este año, creo que nadie va a ganar 10 juegos corridos. Pero obviamente la pesadilla de los Piratas de Quebradilla, los gigantes de la C. Y eso fue lo que pasó. Obviamente el gigante se encuentra ahora en tercera posición. Primero Vaquero, segundo Cangrejero, tercero los gigantes y cuarto los criollos de Cagua. Así que así debería, yo creo que terminar. Y spoiler alert, Jato. Debe ser. Así debe terminar esto. Obviamente hay que ver si los criollos suben a tercero o cuarto los gigantes. Pero debería quedarse así. Primero y segundo Vaquero y Cangrejero. Y lo demás. Y 3 y 4. No, gigante y criollo. Ya está a esta altura. Eso es lo que debe pasar. Esto. Obviamente. Yo creo que el trabajo magistral que está haciendo Juan Cardona con los Piratas de Quebradilla es increíble. Todo el mundo está haciendo su trabajo. Los nativos de Quebradilla haciendo su trabajo. Así que realmente tienen un grupo. Quebradilla siempre ha tenido un grupo increíble en los últimos años, ¿me entiendes? Bueno, pero lo que pasa es que, pues. No, y realmente el virazón que dieron. Porque ellos empezaron la temporada bien, como que ya hemos hablado, como que se habían salido a jugar porque no entendíamos qué pasaba con Quebradilla. Y sin cambiar refuerzo. O sea, se quedaron con su... Obviamente Ibarra se va y llega Thomas Robinson, pero como que se quedaron más o menos... Porque Zaire Smith, yo pensé que es un tipo que no hace tanto número. Pensé que se iba de rápido por eso mismo y ya se ha quedado hasta el día de hoy y ha funcionado todo el conjunto que tienen. Así que definitivamente... Va que tengo un pana, mi mejor amigo es pirata. Entonces yo le tiro mucho. Entonces, igual que me duele hablar, o sea, darse el ejemplo a Santurce, pues toca darse la pirata también como que me... Tengo como con de esto porque toca ver él ve el programa y entonces yo sé que en este momento él lo está disfrutando y todo y pues me pongo un poquito de esto. Pero el pirata está duro. Los piratas están duros y se supone, o sea, realmente, aunque siempre pensamos que los capitanes, ¿verdad? Se supone que lleguen primero. Realmente en papel el mejor grupo son los Piratas de Quebradilla de esa sección. Lo que pasa es que pues habían empezado Gulembo, los capitanes habían hecho esto, pero ya las aguas están cayendo en su tiempo. Y entonces los Piratas de Quebradilla, que se supone que sea el mejor equipo, en papel es el mejor equipo, especialmente, ¿verdad? Cuando tienen estos nativos, o sea, haciendo un excelente trabajo. Willow Cruz, ¿verdad? ¿Tú dices que en papel tiene el mejor equipo que Arecibo? En papel, sí. Contigo lo que le falta a Arecibo. Plomer no ha llegado. Cuando llegue Plomer. Como quiere. No, pregunto sinceramente. Sí, tiene el mejor equipo. Piratas tiene el mejor equipo en papel que los capitanes de Arecibo. Sí, señor. No sé si estoy de acuerdo.
Está bien que no tienen que estar de acuerdo. Agresivo. No, y a Emi Andújar también agresivo. O sea, de repente en papel ese equipo no se ve tan... Ese equipo se ve súper bien. En papel los Piratas de Caribe están También en papel se ven mejores los capitanes, pero están jugando mejor Piratas. Esa es mi opinión. Oye, pero para eso me trajiste aquí. Yo estoy al lado tuyo aquí para compartir mis opiniones No, y y discutirlas. son respetadas, Y son simplemente. respetadas. Si no solamente, estás de acuerdo, pues, oye, eso es parte del diálogo. yo estoy que solamente. tenemos aquí en Corti Yo Ocho. solamente estoy pensando unas cositas y ya. Pero no estoy de acuerdo contigo. Digo, no estoy de acuerdo, pero te respeto lo que dices. ¿Qué no hace mejor? El papel, el pirata. Mano, todo. Todo, no puedes decirme todo. ¿Cuál es el mejor jugador de los Piratas de Quebradilla? Bueno, también se llama Emmanuel Moody. ¿Y quién es el mejor jugador de los Capitanes de Arecibo? Y Víctor Lee. Víctor Lee ahora mismo. ¿Y Emmanuel Moody es mejor que Víctor Lee? Claro. Ok, pues ya empezó por Está ahí. bien, pero eso Escúchame, Jesús Quintana. Ese es el mejor, ¿verdad? Thomas Robinson y Jair Okafor. Jair Okafor es mejor que Thomas Robinson. Todos los días. Pero ¿quién está ayudando a su equipo a ganar más? Pero eso es que eso es... No, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Quién es el mejor jugador? Bueno, ¿y quién lo está haciendo mejor? ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién lo está haciendo mejor? Jair Okafor. Que Thomas Robinson. Está jugando muy bien Thomas Robinson también. Pero yo le doy derecha a Jair Está bien, pero Okafor. o sea, no es abismalmente. No. No es obviamente. Te estoy diciendo que Jair Okafor lo pongo por encima. Pero no es que le lleva 100 millas de ventaja. ¿Philly Wheeler es mejor que Ramsés Meléndez? Uf. Bueno, ahora mismo sí. En un futuro hablaremos después de eso. Pero ahora mismo Philip es mejor que Ramsey. En la 2, Plummer cuando llegue. Plummer cuando llegue es de los mejores ¿Quién churritos juega que la 2 tenemos. en Quebradilla? Smith. Smith. Y yo creo que Plummer se lleva a Smith. Por eso, lo que pasa es que cada vez que me dices algo de Arecibo es como que puede ser. Como que sí, más o menos. O sea, yo te estoy hablando de jugadores de Quebradilla que le llevan la... Además, como quiera. En la 1 es Brandon Knight y Emmanuel Moody. Emmanuel Moody es mejor. Emmanuel Moody es mejor. Ahí gano. En la 2 es Lee. Por el momento. So, Lee le lleva... Ahí tienes a Lee ganando. No puedes poner nadie por encima. Ok. En la 3 está Wheeler. En la 4... Okafor. Jugando la 4. Y en la 5 Rakosevich. ¿Con quién más está empezando para ir pirata? Me falta uno. Voy a buscar eso rápido, espérate. Me falta uno de los piratas. No de Emory. Emory viene del banco. Emory viene del banco, sí. Emory viene del banco. Pero me falta uno ahí. Te voy a decir ahora, espérate. Falta uno ahí que sea. Yo no sé. Que puede ser mejor que Rakosevich. Mira, esta gente está saliendo del banco con Carlos Emory y Taekwondo Rolón. Taekwondo está haciendo del banco durísimo. Denis Clemente en la 1. Denis Clemente. Está empezando. Thomas Robinson, Philly Wheeler y Emmanuel Moody. Como quiera que sea, el equipo de Quebradilla es mejor equipo. Está bien. Esa es tu Y por eso opinión. están primero ahora mismo. Perfecto. Se supone que eso es lo que había pasado hace rato. Y le ganaron a Arecibo. Y le ganaron a Arecibo. En el último juego allí en Arecibo. Sí. No, pero yo para mí en papel. Y yo están digo, mejor coachados también, Quebradilla. 100%. So, ¿ya llegaste a lo que quería, a donde que tienes que llegar? Yo te dije en Qué papel. bueno, qué bueno. Yo le doy la fórmula a que este pana se nutra y nuevamente ha sido abastecido de la nutrición Corti. Corti T. Llévate tu mega Corti hoy. Tú mega corti. ¿Te gustó? No es charro porque te reíste. El mega corti me gustó. Qué bueno. El mega corti to go. Quiero hablar, antes de pasar al tema de Emi Andújar, quiero hablar de los Vaqueros de Bayamón. ¿Verdad? Que tú tuviste una entrevista muy interesante con el coach del dirigente de los Vaqueros de Bayamón y coach de nuestra selección nacional, Cristian Dalmau. Pero antes de eso, obviamente, el Vaquero lo que ha dado son 2 pelas asquerosas sus últimas 2 salidas. Y, by the way, un saludo a Chris Duarte, que debe estar ahora mismo buscando quién le haga un diente nuevo. Diache, mano, que clase de cantazo cogió anoche. El perridiente se le fue. Se le fue un perridiente. Estaba mellado. Cogió un palo heavy. Y bye bye. Así que si yo fuera negociante, ya yo estuviese llamándolo a la franquicia de los Vaqueros de Bayamón y a Chris Duarte. Papito, te damos el verdadero diente aquí. Papi, y la promo, papi. Y la promo. De Juan. La promo de Chris Duarte y te pones al día. Y tus clientes van a lograr. Así que si me estás viendo, diente postizo que me escuchas, es hora de llamar a los Vaqueros de Bayamón y a Chris Duarte para arreglarle su dentadura. Y la sonrisa ahí, tú sabes, deluxe. Jabari Magui en estos días
dijo que todavía no habían visto lo que los Vaqueros de Bayamón es posible hacer. Y las dos pelas asquerosas que han dado estos últimos dos partidos me dicen que están poniéndose para la vuelta otra vez. Stephen Thompson está volviendo a agarrar confianza. Qué juegazo contra Carolina. Y ya el hospitalillo que tenían está empezando a... Sí, ya lo que fueron son dos, que es Mo y Gary. Pero Gary jugó el otro día, ¿qué pasó? Gary jugó contra Carolina. Pero no jugó él. No jugó ayer, ¿verdad? No parece que viendo que es la Magui que... no jugó con la C, pero jugó anoche. Creo que están... Ya Cristian, y eso es lo que yo siento que Cristian debe hacer. Se pueden dar el lujo. Ahora empezar a cambiar. Un jueguito. Darle menos minutos, claro. Hay que descansarlo para... ¿Me entiendes? Él mismo hizo un move que me impresionó y sentó a Esquerra. Y puso a Walter en la 1. Sí. Y le salió brutal. Yo diría que Duarte debe estar en la 1 siempre. Y tú empiezas con Duarte y Stephen Thompson en la 2. Uy, me gusta. Así que tú empezarías. Si tú quieres ganar el campeonato, así que tú empiezas. Y Palermo en la 3. Y Palermo en la 3. Galinari y esto. O Mojica en la 3 si quieres, pues irte bajito. Puedes irte con Stephen Thompson en la 3. Pues Thompson en la 3 y Mojica en la 2. Pero Chris Duarte tiene que tener la bola en la mano. Llevando la bola. Oye. Así tú ganas un campeonato. Y ese dúo de él con Magui anoche, eso fue, ¿me entiendes? Llegó un momento que estaban... Oye, y en la realidad, estaban vacilando. Él empezó a hacer aliup aquí, coge Magui. Competencia de un que hubo en los minutos literal, no, de repente, sí, así fue. Así que... Pero nada, vamos a ver rapidito la entrevista que le hizo Jesús Quintana a Cristian Dalmau, que fue una entrevista muy buena, hablando un poquito de los Vaqueros de Bayamón. Adelante. Dímelo, familia, Jesús Quintana por acá para PRCN. Me encuentro con Cristian Dalmau. Cristian, gran victoria hoy frente a los Osos. Aseguran oficialmente el paso al playoff. ¿Cuán importante es eso para este equipo? Ya esta es la primera fase, ¿verdad? Que uno trabaja antes de empezar la temporada, clasificar, ¿verdad? A los cuartos de finales. Ya, pues, gracias a Dios, pues, pudimos conseguir esa victoria, asegurar los playoffs. Y ahora, pues, en los últimos 7 juegos es seguir, ¿verdad? Mejorando y los jugadores que vayan llegando para empezar a los playoffs, ¿verdad? La mejor manera posible. Hoy en este juego hiciste un cambio muy interesante. Jugaste con mucho más con Duarte en la 1, te cansaste un poquito más a Esquerra. ¿Te funcionó eso? ¿Sientes que eso es lo que va a hacer un poquito más adelante ahora? Porque sabemos que Esquerra promediando grandes minutos bajo a que Gary no está y todo eso. ¿Cómo lo viste? No, cada juego es diferente. O sea, tú tienes que traer lo que el juego te pida. En este momento pues se dio la oportunidad que ellos jugaran juntos. Esquerra se metió en problemas de falta. Se vio bien, funcionó. Entonces, pues si lo funciona hay que darlo. Pero pues cada juego... La rotación es diferente. Mentalidad ahora para este equipo, obviamente ya viste, primera fase ya asegurada de entrada a playoffs, pero la mentalidad ahora para estos últimos 7 juegos que les quedan en la temporada. Que esté el grupo completo juntos, por primera vez en la temporada, pues tener a todo el mundo juntos. Estos últimos 7 juegos, ahora que cogemos 2 semanas libres, pues podemos entonces los jugadores que están lastimados que puedan ¿verdad? Reagruparse con nosotros y empezar a trabajar para terminar los últimos 7 juegos con el equipo completo y reagruparnos y conseguir esa cohesión para entrar a los playoffs en buen ritmo. Gracias, Cristian. Felicidades por la gran gesta y seguimos con contenido aquí en PRCN. Obviamente, cuando Cristian se refiere a que cualquier juego, que todos los juegos son diferentes, se refiere a que yo podía haber jugado la 1 ayer contra los Osos de Manatí y hubiésemos ganado. Pero ve acá. No, simplemente quería... Pero ve acá, si estamos teniendo una entrevista aquí seria y toda la vuelta, tienes que tirarte esa. Quería resaltar ese comentario y así fue lo que lo vi yo. Como era con los Osos, le puedo hacer lo que le pegara la gana a Cristian y pues ya. Podíamos jugar conmigo en la 1, contigo en la 2 y Guachao en la 3. Y ganábamos ese juego. Nah, Guachao en la 3 no. Llegamos en el poste de abajo. No, Guachao en la 3 es ágil. ¿Quién le coge un rebote a Guachao? No, él es bien ágil. Pero definitivamente yo creo que la situación se dio para que probara esa combinación con Duarte en la 1. Y si tú tienes esa es la cuestión. Déjame nutrirte. Bébete este cortite. Este mega corti. Escúchate esto. ¿Por qué Moody Jesús Quintana, por qué Moody es tan bueno? ¿Por qué Moody está por encima de todos? Hay que hacer de todo un poco en la cancha. Además de eso, vamos a la nutrición completa. Vamos a... Yo no sé qué específicamente quiere resaltar de... Yo te voy a nutrir. No sé qué específicamente porque hay muchas áreas de esos juegos que lo hacen dominante. Yo te voy a decir una bien importante. Él lleva el juego, él controla el juego. Claro, él es el point guard. Claro. Pero la más importante de todas es ¿cuánto mide Manuel Moody? Él es 6'5". 6'5".
¿Cuántos point guard de este país miden Hacho, 6'5"? no llegan. ¿Cuánto mide Chris Duarte? 6'6", ¿verdad? 6'6" por ahí, 6'7", 6'6". Sí, pero un poquito más alto, 6'6". 6'6", 6'7" por ahí. Ahí está tu clave. ¿Quién te va a guardiar el point guard? O sea, ¿quién puede guardiar? ¿Quién guardea a Manuel Mudiay? Sí, que eso fue la clave. Ayer yo lo veía que Kevin Maura guardiando, a mí me dio hasta pena. Y es mío. Oye, ese es trabajo. Hace el trabajo, pero... Pero no, obviamente no, jamás. Muy bien miró hizo. ¿Me entiendes? Muy bien miró y abajo hizo. Chicos, Ahí está. ve aquí arriba. Si tú puedes tener esa capacidad de tener tu point guard que pueda manejar el balón de esa manera y sea mucho más alto que el resto de tus point guard, pues ya tú estás ganando. Eso uno. es lo que le pasaba a Oni en Cagua. Eso es lo que le pasaba a mi Giovanni. Eso es lo que queremos intentar hacer con Alex. Con Alex Con Morales. Alex Morales. Por, Un eso, point guard por alto. eso lo pusieron en la selección de point guard. Por eso. ¿Ves la nutrición que te di? Ah, no está bien, pero yo estoy de acuerdo. Yo sé que estás de acuerdo. Ah, no, por eso. Pero el mega corti. No, me gustó el mega corti. Y esa debe ser... La gran mayoría son como que medio amarguitos, son como amargos. Sí. Tienen un aftertaste como raro, Pero hacen el efecto, es como darte un detox. Pero este el me detox, pero el este me detox no gustó. sabe bien. Este cayó smooth. El detox no te hace bien, pero te lleva al baño. Que es lo que tú quieres. Claro. Cuando tú te metes una cucharada de Ciruelax, que estás estreñido hace 2 meses, no Oye, sabe, funciona. no sabe tan bueno, No. pero llegaste a donde querías llegar. Claro. Así- Y resuelves el problema. Los megacorti a lo mejor no te gusta cómo entran, pero al final del día, ¿qué siempre pasa, Jesús Quintana? No terminamos nutridos. Salud es vida, entérate. Anyways, Jesús Quintana. Mira, yo no sé nuestro próximo negocio. Abrir un Herbalife. Yo lo voy que a abrir falta. eso. No, y tengo una idea que me dio un saludo nuevamente a mi pana Eduardo Castillo, que cuando yo ponga esto, vamos a hacerle dinero. Así que, nútranse bien ahora que vengo con el verdadero negocio. Ay. Escucha esto, Jesús Quintana. Para terminar con los vaqueros de Bayamón, yo creo que esa debe ser la pieza. Tú debes darle nuevamente la confianza. ¿Por qué Stephen Thompson metió 29 puntos del juego contra Carolina? Porque fue una mayor parte, porque le diste más rol ofensivo en el juego. Y que hemos hablado que él estaba triste, no, estaba incómodo con el equipo porque él está acostumbrado. Él ha sido el metebola Él de es el Bayamón tipo, hace 3 años atrás. Y si tú le puedes dar nuevamente ese rol, que sabe que es un tirador Claro. bona fide, que te Claro. puede obviamente no es el mejor haciendo eso, pero te puede dar la confianza y te puede llevar porque en un momento dado el año pasado y el año antipasado lo hizo, llevar el balón, ser el point guard de los vaqueros de Bayamón. Sí, él lleva. Él Varios lleva. juegos No lo- es lo de él, no es lo de él. pero lo lleva. Pero si en algún momento quieres estar con Duarte y con Stephen Thompson en la 2 y quieres que Duarte a lo mejor busque más tiros abiertos, le das la bola a Stephen Thompson Y lo consiga. y lo consiga. Así que yo creo que esa fórmula, escúchame bien Jesús Quintana, esa Me es la gusta. fórmula ganadora para los vaqueros de Bayamón. Me gusta. Porque ¿quién va a defender a Duarte? ¿Angelito? ¿O Walter? Ahora, la única preocupación es la que hemos hablado. Si tú llevas la bola, significa que en el momento de la verdad te toca tomar las decisiones. Pero lo bueno. Y ahí es donde se ha visto medio gulembo este año. Pero igualmente es bueno que tenga la bola en las manos porque al final del día la va a tirar él. Ah, no. Y él puede crear su propia ofensiva. Así que... Sí, pero que no ha resultado de eso. No, en este claro, momento. no todo el tiempo le ha resultado, pero le ha resultado a veces. Como que la gran mayoría de los juegos clutch tienes que irte por otro lado. No necesariamente, porque él empató el juego contra Carolina, lo empató él una de las veces. En otro juego contra Santurce lo empató él para el tiempo extra. Así que Sí, él ha tenido su clutch. Sí. Él ha tenido su clutch. No dije que Pero, cero. oye, definitivamente Pero- sus decisiones a veces son controversiales. Pero hay momentos que estos 2 arriba y por 3 turnovers el tuyo te bajan a 2. Sí, se le Así pasa, que le tiene pasa. que ver, hay Tiene que ver cómo. Si eres el point guard, te toca, tú sabes. Pero ahora llevar- con el diente nuevo, yo sé que la cosa va a cambiar. Ah, ya. Sí, va a cambiar. Ya. Esto, antes de movernos, 2 temas rapiditos. Número 1, voy con Emi Andújar. Los pergaminos fueron claros hace varias semanas con ustedes. Que tiene que irse. Damas y caballeros. Escúchenme bien. Estos pergaminos no son relajos. Yo tengo la visión de los pergaminos y toda esta temporada se ha cumplido. Y al igual que la del 23. Emi Andújar era una pieza de cambio para los Mets de Guaynabo. Es verdad que lo cambiaron por una paleta de Paico. Y- Oye, dice eso de cambio ahora, pero y es tres la Jolly Rancher. primera ronda No, del no, año que viene. no, hey. De repente viene el cambio de Carolina. Grafal es duro. Grafal es bueno. Y ya- oye, Grafal Para va a que ser- no ha tenido la oportunidad, ¿me entiendes? Porque no ha estado en una situación de que lo vayan a utilizar. Es que el roster también de capitán no lo amerita. Pero también Emi Andújar estaba tirando una temporada que la tiras tú en el BCN, ¿me entiendes? Así que
Yo me alegro mucho. Tú sabes que a mí me gusta mucho Emi Andújar. Tú tienes mucha fe en él. Yo tengo mucha fe porque es un caballo. No, yo sé que tú hablas muy bien. Es tú un hablas muy bien. excelente two-way player. Defiende mucho y la mete. Me gusta el rol que va a tener aquí ahora. Ahora va a tener un rol en los capitanes que me imagino que viene del banco, o al menos que lo pongan de esto por Ramsés, que yo todavía me voy con Ramsés. Esa fue mi única duda con el cambio. Yo voy con Ramsés primero como quiera. No. Será una preparación por si acaso. Para Del que capitán. puede ser. Porque sabes que salió la noticia de que Harrison y Ramsey están para van por unos workouts. Muy probable que si caes, puedes caer en Summer League. Claro. Y de repente se te va Ramsey. Es probable. Es bien probable que sea eso. Y tienes o sea, él tiene el talento suficiente para lograr eso. Las posibilidades son grandes. So maybe hacer un cambio como que déjame reforzarme. Aunque sé que viene por ahí. Si yo estoy Reyes, como que ya tengo un 3. Pero como que tener un Emmy, por si estos dos no me llegan tampoco. También lo pensé. Yo espero que mi Andújar vuelva a encontrar nuevamente su juego. Porque ha sido muy caballo. Cuando estaba en Fajardo era un problema. La selección también siempre ha sido un jugadorazo. Yo creo que salió de Fajardo a los Cangrejeros y ahí que empezó su decadencia, porque obviamente, como siempre te dije, ese cambio a los Cangrejeros nunca me gustó porque jugaba lo mismo que jugaba Ángel Matías y no mejor que Ángel Matías, así que pues le tocaba comerse ese banco. Sí, vamos a ver, vamos con agresivo así ahora. que yo espero realmente, y obviamente Emi Andújar, aunque hace tiempo no se escucha de él, Emi Andújar es una pieza grande para cualquier equipo. Yo acabo de caer en cuenta de algo. ¿Qué? ¿Quién lo dirigió en Fajardo? Alan Colón, así mismo es. Volvió a su casa. Muy bien, Jesús. Ah, te lo triste, Corti. ¿Te gustó esa? Me comí. Esa no la viste venir. No lo había pensado. No lo habías pensado. Me comí, tú sabes que. Aquí estoy. Tú sabes que en Aquí estos sitios estoy, de Corti. Herbalife venden galletitas. Aquí estoy. Mira, tú sabes, cuando tú vas a comprarte en Megate, que a veces quieres como que una cucharadita más para que quede de perfecto ahí. Yo di la cucharadita extra. Tú probaste en Megate y yo, mira, ¡fups! Te di lo que faltaba. El ingrediente es estelar para que baje como tiene que. ¡Fup! Ahí está. Salud es vida. Entérate. Muy bien, Jesús Quintana. Muy buena observación. Volvió a la casa con Alan Colón, así que yo creo que Alan Colón es el tipo que sabe dónde poner a Emi Andújar y qué darle para que juegue bien. Así que muy bien, Jesús Quintana. Todo el mundo aplausa a Jesús Quintana, que acaba de ser la cucharadita extra del Corti T. ¿Viste? Muy bien, papi. Te lo agradezco. Anyways, Jesús Quintana, antes de movernos al tema grande del día de hoy. Ay, la cuchara grande. Jonah Bolden, por obra y gracia del Espíritu Santo, y está lesionado para el resto de la temporada. Sí, mira, me salió. No es que Kenneth Farid viene por ahí. No, por eso, a mí me salió, dame un break, que era un KF Spring. Un KF Spring. Traemos un Kenneth Farid Spring. A lo mejor, la competencia de Kentucky Fried Chicken. Por eso. KF Spring. Mira, dice KF Spring. Eso obviamente, es el Kenneth Farid Spring. Obviamente, ¿verdad? Esto... No sé ni qué decir. Eso yo creo que se los creen ellos nada más. Pero anyways, se lesionó Jonah Bolden por el resto de la temporada. Así que por ahí viene Kenneth Farid. Obviamente, Jonah Bolden... Este año, mano, tan buen año que tuvo el año pasado y este año no es Kenneth Farid. No es Kenneth Farid. No es Kenneth Farid. Tú necesitas a Kenneth Farid. Con Jared Solinger. Uy. Ay. Eso va a estar bueno. Ay, Corti. Eso va a estar bien bueno. Así que nada. Farid Solinger. Además, spoiler alert, rumores de pasillo, como siempre digo, rumores de pasillo. Pero escuché por ahí en las redes sociales de la gente 00 Las Cascadas. Las Cascadas, ok. Son de Aguadilla, pero queda al lado de Aguada. Así que, porque no sé nada de Aguada, así que dije Las Cascadas. De Aguada. Tan cerca. ¿Abreu? No, escucha. Aparente y alegadamente se escucha un cambio, ya que a Aguada le falta una pieza importante. ¿Quién es? Se llama Davon Reed. Davon Reed. Él no quiere ir a jugar allá a Aguada. Él no va a jugar allá. Nadie quiere jugar a Aguada. Estamos claros. Corti juega allí. Y yo tampoco quiero. Aparente y alegadamente se escucha un cambio grande antes de que llegue el 2 de junio, creo que es la fecha última para cambio. El lunes. El lunes. Que aparente y alegadamente Davon Reed puede ser
Cangrejo. Agua para los gallos. Davon Reed Cangrejo. ¿Aprietan o no aprietan? Nacho, ¿sabes cuál es el problema? Que yo sé cómo son los cambios aquí. Y ejemplo, y esto no es menos pensando en el que voy a mencionar. Pero tú haces por Benito y un pick o algo Claro, así. Benito. Benito y un pick y de repente Davon Reed es Cangrejo. Benito es la pieza de cambio. Benito es la pieza de cambio. Te lo llevo Está bien, diciendo pero dice aquí como que los trades no son muy... Aquí hay tantos trades que es como que toma. Coge tu jugador por... Como dice, coge a Jaime Andújar por... Es que realmente, escúchame. Como o sea, que- mira esto. O sea, si tú tienes un jugador que no va a ir a jugar a donde ti y tú le puedes sacar una pieza bastante importante, ¿tú lo haces? Sí. Y los picks, mira, Bueno, exacto. De repente... de repente pasa lo que... Díaz. De repente llega Tayo Díaz, como le va a pasar a Carola. El cambio fue Tayo Díaz Por Mike Bruce. por Mike Brucewitz. Pero ¿quién hizo ese cambio? Sí, lo sé. El Undertaker, la cabra, la leyenda, el 3 veces campeón del BCN con 3 equipos diferentes. Carlos González. O ya sepa Carola, yo te voy a decir una cosa, Jesús Quintana. Ya lo hablamos. No voy a hablar por eso, pero si no vieron el live, lo que quiero es solamente tirarte algo rapidito para la gente que está aquí. Si Tayo Díaz se llega a Carolina, Apaga y vámonos. recoge los motetes. Tayo Díaz con Condi. Tremont Waters. No. Y eso sin un refuerzo. O sea, eso, ningún otro es un refuerzo. Y ninguno de ustedes son refuerzos. Tengo 2 refuerzos más y sacar uno del banco. No, son 2 nomás. Ah, exacto, serían 2. Sería refuerzo en la 2 y en la 3. Pero ponle que sea Doolittle en la 3. Durier en la 3 y Brandon Gubin en la 2. Y Ando Gubin en la 2. Tremont en la 1, Gubin en la 2, Cristian Durier en la Y el 3, banco intacto. Condi en la 4. El banco intacto. Y Odias Franklin en la todavía, Jesús Cruz todavía, Vander Ortiz todavía. Isaac Sosa. Ay, Isaac. Yo no sé. Anyways, Ay, Carlos Solamente- González cambia ese pick. solamente Solo te pido eso. te tiré Anyway, eso. como quiera, si cambia el pick, de repente es otro caballo que llegaría, porque Exacto. Por Odias Odiase puede estar un buen caballo. Odiase tiene peso. Vamos a ver qué pasa. Anyway, vamos para el último tema de hoy. Jesús Quintana, la semana pasada, o esta semana, ¿cuándo fue que subimos eso? Son 2 días. Hace ¿no? par de días atrás, Jesús Quintana y yo subimos a nuestras redes sociales, Corti_PR, Jesús Quintana PR y PRSN en Instagram. Subimos nuestros picks de Starting Five para el Juego de Estrellas, celebrarse el próximo 7 de junio en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas, La C. la casa de los gigantes de la C. Tírame eso ahí rapidito, producción, los Starting Five primero. Esto ha traído, tírame, vamos a empezar con ese mismo. No, esas son las reservas. El Starting Five de Quintana. Vamos con Quintana, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos Jesús Quintana. Bueno, pues de mi starting five me fui Walter Hodge. Obviamente yo creo que eso es indiscutible. Debe ser el point guard que empiece. Me fui Víctor Lee. Mucha gente preguntó que por qué Víctor Lee está jugando para los de aquí. O sea, él ha sido divisado ya hace varios años atrás. Ya él es un jugador que es nativo. O cuenta como, ¿verdad? Para los de aquí. Philip Wheeler, mano, realmente se me hizo bien complicado escogerlo entre él o Ángel Matías. Pero me fui con Wheeler porque, mano, equipo número 1 de su sección y está aportando grandemente a su equipo. So, lo puse ahí. Uno de los favoritos para Most Improved Player, Alexander Capos en la 4. Y yo creo que indiscutiblemente también Ismael Romero es el que debe estar ahí. La nutrición se ve en tus picks. Estás bien nutrido. Sí, no, yo escogí estos porque pensé en Porque estás nutrido. Porque estás nutrido. ¿Por qué a quién Corti Porque escogería? estás nutrido. Vamos a cogerlo. Estás nutrido. Claro que no. Y estás llevando. Y los pergaminos ya sabes. Así que vas a ganar. Con esos picks que tú tienes ahí, menos el de Philly Wheeler, vas a estar bastante cerca. Vamos a ver los de verdad. Vamos a ver los de verdad. Lo que va a pasar. Esto es lo que hay. Mismo. Uno no me cambio. Déjame ver una cosa. Quiero ver un momentito antes de todo. Lo puedes dejar en la pantalla. Lo que quiero es ver. Obviamente las opciones salieron. Déjame que esto suba aquí rapidito. Había una gran cantidad de gente, obviamente, que estaban en la...
Obviamente ya Para salió, guards ya y salió, ya salió ya para las votaciones en el BCN. Solamente podía coger 2 nativos guards y 3 forwards. Sí, lo hicieron como NBA. Estas eran las opciones: Isaac Sosa, Walter Hodge, André Curbelo, Ángel Rodríguez, Jader Fernández, Cristian Cuco López, Víctor Liz, Rafael Pinzón, Jaychon Page, Jorge Pacheco, Georgie, Yerrel de Jesús, el macho de Jesús, Jordan Howard, Taekwondo Rolón, Iván Gandía, Alex Morales, Javier Mojica, Stephen Thompson, Gary Brown, David Huertas e Ismael Cruz. Obviamente yo creo que de todos esos, el que más que merecía de Starting Five, al igual que pensó Quintana, fue Walter Hodge. Walter Hodge, definitivo. Víctor Lee en la 2, como bien saben, como dijo Quintana y mucha gente nos preguntó en el post, era que sí, ¿por qué Víctor Lee está nativo? Hace rato él es nativo aquí en Puerto Rico. Ángel Matías, tú perdóname, Jesús Quintana. Tú perdóname, Jesús Quintana. Está bien. Pero Ángel Matías es el tipo. Ángel Matías es el tipo. Él es el tipo. Él es el tipo. Yo estoy claro de eso. Él es el monstruo. Él es el monstruo Matías. Se merece estar en el Starting Five por lo que ha hecho por su equipo. O sea, no depende. Y volvemos a lo mismo. Esta es la diferencia de muchos equipos. Como pudimos ver ayer, y saca el vaso con hielo que te voy a echar el té. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué estaban diciendo que los Piratas de Quebradilla perdieron ayer contra los Gigantes de las C Canómanas? Porque Moody no estaba. Ok. ¿Qué representa eso, Jesús Quintana? ¿Cómo es que representa eso? ¿Qué representa eso? Que yo te voy a la contestación. Que sin tu refuerzo no pudiste ganar. Ok. En cambio, los Cangrejeros de Santurce no han tenido a Whiteside. Solinger le llegó el otro día. Ellos dependen de sus nativos. Sí, el coordinativo de ellos es importante. Es súper importante para poder llegarlos a la tierra prometida. Y el monstruo Matías ha sido consistente en mantener ese equipo allá arriba. Sí, no, definitivo. Él se merece estar en el juego de estrella. Philly Wheeler, yo ahorita vamos a hablar de él, pero el starting del nativo tiene que estar mi amigo y mi pana. Números bien similares, donde único en rebote es que Matías está mucho más alto que Wheeler. Pero están casi iguales los números. Claro. No te digo que... No, es que antes de que fuera a decir que fue una loquera. No meter a Wheeler. fue una loquera, fue una ok, loquera. por Tú si tienes acaso. tu opinión, por eso esto es de votaciones. Por eso yo Pa' dije, que hay que yo realmente no es que Matías no se lo merezca, jamás en la vida. Dije jamás en la vida. Bueno, tu Ese voto es el representó caso. eso. Eso no, es que eso no tiene que ver. Solo porque cogió una persona, no es que otro no se lo merezca. Tu voto representó eso. Eso no tiene nada que ver Tu con voto lo representó. Claro que no, Corti. Déjame chequear algo ahí rapidito. Tu voto representó que Ángel Matías no merece estar ahí. Alexander Capos en la 4, Jesús Quintana. Voy para los forward, porque ahí están Matías, Capo y Ismael Romero. Maestro Romero. Estos eran los 3 que podía. De estos 3 podía. De este corillo podías escoger a 3. Ángel Matías, Ramsés Meléndez, Devon Collier, Willy Rodríguez, Alexander Capo, José Verazo, Ismael Romero, Jordan Murphy, Renaldo Balkman, Jared Ruiz, Philip Wheeler, Carlos Emory, John Holland y Hernaldo Toro. Sí entiendo mucha gente que me ha dicho que Jordan Murphy merecía estar en el Starting Five. Lo entiendo, lo puedo entender. O sea, puedo compartir tu idea. Pasa que la diferencia es ahí que entonces nos vamos a cuestión de récord, qué tan importante ha sido para tu equipo, dónde tienes ubicado a tu equipo. Y yo creo que Alexander Capo, parte importante de las victorias de los criollos de Cagua han sido la consistencia de Alexander Capo. Puede ser que Jordan Murphy tenga mejores números, pero para el All-Star, como siempre digo, va un poquito más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué estás mirando? Lo que pasa es que obviamente no se refleja igual. Y puedo entender tu punto. Igual yo cogí a Capos también. Esto para los dos. Claro. Pero el récord están igual los dos equipos. ¿Ahora mismo están iguales? Están iguales. Ahora mismo están iguales. Ahora mismo están iguales. Está bien porque ya ahora es que tú puedes votar. Claro. O sea, ahora mismo tú puedes votar. Ahora mismo están iguales. So, Ponce está igual. Y realmente si vamos a ver quién es pieza mayor para su equipo, obviamente Jordan es más grande. Claro. Jordan es más grande que Capo. Yo lo puse porque realmente, vamos digo, para la expectativa de este season, y este es mi punto. Murphy
esto es lo que yo espero de él. Claro. Capo, yo no esperaba un season como este. Y De coño, acuerdo. si puedo darte el nod de ser starter por el gran season que has tenido, yo te lo voy a dar a ti, ¿me entiendes? De Porque acuerdo. Murphy yo me lo espero, pero va a estar en All-Star como quiera, pero del banco, pero, ¿me entiendes? Pero ese es el punto de los récords, es que te estoy salvando. Mira, como No, a mí no me para. salve. A mí no me salve. Mira, Que, como para. que esté no esté en desacuerdo, que me escriba y yo lo nutro. Pues está bien. Pues está bien. Yo quise evitarte 100 comentarios que dijeran tanto que te acabo de decir. No hay problema Pero ¿sabes con qué, eso. Corti? Porque al final del día, Mete igual que mano. tú has hecho, al final del día, ¿quién tiene la razón? Está bien. Y eso es lo único que yo quiero. Anyways, si pudieron a Jordan Murphy, estamos contentos con usted como quiera. Si pusieron a Alexander Capo, estoy más contento con usted. Pero Jordan Murphy Necesito que ahora le exploten las redes. a puede Murphy, por ser, favor. puede ser Jordan Murphy también está en el starting five. Y Ismael Romero, indiscutiblemente, Ismael Romero tiene que estar ahí. El otro es Arnaldo Toro, pero realmente Arnaldo Toro ha estado medio, obviamente tampoco le han dado el rol que le han dado a Ismael Romero. Ese es el problema. Pero Él es indiscutiblemente que de los mejores centros nativos. ¿quién es mejor? ¿Ismael Romero o Arnaldo Toro? Ismael Romero. Ok. No, Ismael Romero. Ahora, el upside de Toro es grandísimo. Pasa que si no lo usan, se va a quedar así. Esos son los starting five. Si está de acuerdo conmigo, está bien. O con Quintana. Si no, pues como ustedes lo han hecho, déjenos saber en los comentarios quién para usted fuera su starting five. Déjame ver la reserva rapidito. Dios, espérate, falta... vamos para los refuerzos, exacto. Los refuerzos. Starting five refuerzos. De Quintana. Yo me fui a Mario Moody y obviamente también indiscutiblemente debe ser el point guard, ¿verdad? Que empiece para los refuerzos. En la 2, aquí hay controversia. Yo realmente me fui con Ian Clark porque dentro de las opciones que tenía para poner en la 2, me gustó mucho más en su posición específicamente. Quien dudé de poner ahí fue Kobe Simmons, porque también Kobe Simmons tenía unos números espectaculares. Pero me fui con Ian Clark. Entonces yo creo que aquí no tengo que darle mucho tela a esto. Los 3 refuerzos de los vaqueros deben ser... Mucha gente, que ¿por qué los 3 vaqueros y todo lo demás? Sí, hay números brutales de otros forwards, ¿verdad? En esas posiciones. Pero los 3 de los vaqueros realmente han sido los mejores 3 refuerzos dentro de las opciones. Me hubiese encantado poner a Duarte al lado. Pero solo te dejas escogerlo como forward. So, pues para mí el backcourt ideal era Moody y Duarte, pero como tuve que cogerlo en el forward, pues se fueron los 3 ahí. Y esos son mis picks. Muy bien, muy bonito todo. Te felicito por tus picks. Ahí va. Voy con los míos, que son los más reales. Aquí está. El tipo lleva 3 juegos aquí. Déjame explicarte porque Qué tú, real. al igual Qué que real. la mayoría de la gente, está falto de un poco más de nutrición. Y yo estoy aquí, yo soy tu amigo y, Vamos a hacer un All-Star con 3 juegos. y te vas a llenar. Ok. Mira cómo te llenas. Obviamente, Manuel Moody es indiscutiblemente en la 1. Travis Trice, te voy a explicar 2 cosas porque está en la 2. Número 1, aquí dice point guard, shooting guard, aquí dicen guards. Y yo escojo el que me dé la gana. Ok, está bien, eso no es el problema. Ok, pero por eso, pero para empezar. Ok. Quiero empezar así, fuerte contigo. Ese no es el problema. Entonces, aquí está el otro problema. No, que solamente lleva 2 juegos y qué sé yo. No se nos olvide 2 cosas. El MVP de esta liga se llama Travis Trice. Está bien. Escúchame, Jesús Quintana, escúchame. Para que te nutras, porque entonces después estás comiendo poquito, te jaltaste del aperitivo y entonces después no te quieres comer la comida. Y no quiero que comas aperitivo, quiero que te llenes con el plato principal. Lleva 2, Trice, MVP. Travis Trice es el MVP de esta liga. Llegó y metió 40. Travis Trice puede llevar 15 segundos de juego antes del juego de estrella. Y Travis Trice debe estar porque es el mejor en lo que hace. Él es la estrella de ese equipo. Y Travis Trice merece estar en el starting 5. Así lo veo yo. Si tú no lo ves así, porque como quiera que sea, que lo pusiste en la reserva. ¿Qué problema no es Lo que... pusiste en la reserva de Mi sus Quintana. problema... Corti, mi problema no es que no sea un All-Star. Lo puse en la reserva y está en mi reserva. Pues entonces, pues... Pero no puedes ponerlo en el como Pues los que mejores 2 gares. se te cae el argumento entonces. Porque Claro está- que sí, porque el Starting Five para mí en el All-Star, eso es como un premio real más grande que llegar al All-Star. Escúchame. Ser de los primeros 5, eso es como Se un te premio, cae- ¿me entiendes? pues que Entonces tienes un Kobe Simon que ya ha jugado toda la temporada, que tú, que es el MVP de la temporada. Yo no dije que era el MVP, yo dije que debe estar debe estar considerado. en conversaciones de MVP de la temporada Kobe Simon. Sí, mira para allá, ni lo pusiste a empezar. Ian Clark, que lleva
muchos juegos aquí, que está jugando consistente, que está moviendo los números, va por encima de Travis Trice para empezar. O sea que yo le voy a dar una medalla de oro. Travis Trice puede estar en el All-Star, pero no va a estar en los primeros starting five. O sea que yo le voy a dar una medalla de oro. Yo le voy a dar una medalla de oro a un corredor que como ha cogido 100 carreras, pues le voy a dar la medalla de oro a él porque ha participado. Te cae de la mata. Eso no tiene que ver. Nútrete, escúchame. Eso tiene que ver. Corti, tú llevas cubriendo esta liga bastante tiempo. Yo quiero pensar que tú puedes tener un poquito más de para escoger esos jugadores. Travis Trice. ¿Qué es el mejor de los tres? Estoy claro. Escucha lo que te voy a decir. Te voy a nutrir ahora. Esto no trata de quién es mejor y quién es peor el jugador, porque el mejor jugador de todos los que están ahí en los gares se llama Travis Trice. Y yo estoy súper claro de eso. Y es tan y tan duro que no importa los juegos que lleve, se merece estar en el All-Star. Y yo estoy claro contigo en eso. Pero los primeros 5 es como un premio adicional a lo que es jugar en el All-Star. Entonces tú no puedes decir, mami, con tiempo que acaba de llegar, ya es el starter de nuestro All-Star Game. Pues entonces el año que viene podemos traer a cualquiera que llegue, por nombre reconocido, que lleve un juego aquí, ya lo vamos a poder tener en el All-Star. Si llegas y metes 40 puntos y metes 35 puntos en los primeros par de juegos, te mereces estar ahí. Está bien, yo entiendo los números. Y yo le MVP. digo, campeón. Escúchame bien, el mejor guard que está ahí se llama Travis Trice. Yo estoy 100% claro de eso. Y por eso se merece que aunque lleve 2 jueguitos, estés en el All-Star Pro y sentadito en el banco, que no vas a empezar. ¿Cuánto te va que Travis Trice va a empezar este All-Star? Si empieza de verdad que me sorprendo demasiado. Me sorprendo demasiado. ¿Quieres apostar algo? No voy a apostar nada, Corti. Ya no estoy cansado. No voy a apostar nada. Ok. Continúo. Sí, se le va a acabar la pintura a la gente de Paris City de este pana. Indiscutiblemente, estos son los mejores 3 refuerzos del BCN. Claro. Ahí estamos claros. Así que Duarte, Gallinari y Magui van a estar en el starting 5. Deben estar ahí. Vamos para la reserva. Vamos a buscar las reservas aquí. Reservas de Quintana. Mira, aquí me fui en los de aquí. André Curbelo. La presión te llevó a tú poner a André Curbelo. Habla claro. ¿Qué? No. La presión te llevó ahí. Contrario, Curbelo para un rookie season, el número que está tirando. Definitivamente yo le voy a dar el nod y contra. Él ha sido gran parte de por qué los Atléticos han ganado un par de juegos y yo... No, están súper. Está bien, pero es lo mismo que puedo hablarle. Mira... Y con todo respeto, Yomar tiene los números que tiene, pero estamos sotaneros. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Yo estoy poniendo por números. André Curbelo tiene uno de los mejores números para un point guard de nuestra liga. Eso no es. De los mejores números de point guards en esta liga. Es más de asistencia. Curbelo está ahí arriba. Y yo me lo voy a poner en el Star Game. Está bien. Ok, adelante. Continúa. Sigo. Puse a Yomar Cruz segundo. No importa la lesión. Definitivamente los números que tengo Yomar Cruz esta temporada son merecedores de ser un All-Star. Angelito, obviamente, que también fue otro que la gente dudó de por qué no estaba en el starting 5. Pude también, se puede hacer un argumento para él, pero Walter definitivamente hemos hablado ya. No, pero Angelito no está en el starting 5. Ayer se fue en Coca. Está bien, por eso creo que pero es un All-Star, está ahí, lo puse ahí. Jordan Murphy, obviamente hablamos de Jordan Murphy, que también puede estar en el starting 5, pero lo dejé en el banco. El mejor jugador de los de Ponce, yo siento que ha sido Jordan Murphy esta temporada. Ángel Matías, obviamente el monstruo, ya hablamos de él. Ramsey Meléndez, Alejandro Curbelo, para los menos de rookie, definitivamente lo que ha tirado Ramsey es impresionante. Y aquí voy a ver que definitivamente si este hombre no cae en el All-Star, ahí me va a dar algo. Renaldo Bachman, jugando como si fuera el 2014, jugando un baloncesto espectacular. A esta edad, ¿me entiendes? Jugando los números que está haciendo y la clave que es para este equipo debe estar ahí. Para los refuerzos, me voy con Travis Trice. Ya hablamos de él. Es un All-Star, pero del banco. Kobe Simmons y Dulir, el dúo de Carolina, de la C, debe estar ahí definitivamente. De Marcus Cousins, lo puse ahí. Realmente, voy a ser bien sincero. El único pick que yo puse cambiarle aquí, y que voy a admitir que lo puse realmente por el mero hecho que esto es un espectáculo, puse a Cousins ahí. Pero entonces Jesús Quintana me viene a decir a mí, damas y caballeros que me escuchan, él me viene a decir a mí. Pero miren esto para que tú veas cómo te embarras tú mismo. Está en el banco, by the way. Tú estás diciendo que para que sea un espectáculo. Está en el banco. Escucha, pero escúchate, yo creo que tú mismo te escuchas. No, pero está en el banco. Para que sepas, él dice que para que sea un espectáculo, él pone a alguien que no merece estar en el All-Star, pero es para que sea un espectáculo. Pero entonces yo pongo a Travis Trice para que sea un espectáculo y yo estoy loco de remate. Pero él pone a alguien que yo no puse tiene... Cousins a empezar. Él tiene... Corti, no venga a decir que no es lo mismo, mi brother.
Continúa porque... Si yo pusiera a Cousins a empezar, papi, yo fuera el payaso Pero es que más grande. Cousins no se merece estar en el All-Star. Está bien, pero lo puse ahí. Está bien, yo puedo estar de acuerdo. Y, mano, ¿sabes qué? Mira la diferencia entre tú y yo. Yo sé aceptar mis errores. Yo sé aceptar cuando quizás estoy un poquito del careto o estoy mal. Acabo de decir de Cousins, ya a mí mi única razón para la cual lo puse ahí. Pero ¿por qué yo tengo que comprarte? Debe estar ahí, you know what, debe estar ahí. Si se ponen por número, es Tyrese Harrison. Es el que hubiese cambiado y ponía ahí. Hay 15 más Está que bien, pueden pero estar antes que de Marcus puede Cousins. estar ¿Pero más. lo pusiste por qué? Ya dije por mis razones. Por el espectáculo. Ya Pues dije yo mis puse, razones. ok, pues yo Ya puse dije mis entrevistar por el razones y algo espectáculo. que está... no vengas ahora, ¿ves? Qué lindo, así cualquiera. Yo lo puse por el espectáculo. Ay, no, ¿Y ya? bajarte de la otra, no, para Ya, verte pues lo bonito, puse por el ¿verdad? espectáculo. No, Pues está bien entonces, ¿verdad? Ahora ya estoy bien, porque lo puse por el Pero espectáculo. vamos a lo mismo. En el banco, mi falta de respeto tuya, que, by the way, nunca te compré que no era un All-Star, nunca te dije que no era un... O sea, Pero por no eso, te dije que pero no era un ¿qué está- All-Star. qué está peor? No te dije que era el mejor guy. O te lo dije o te lo Pero dije. ¿qué está peor? Que tú Yo pongas te- a alguien por el espectáculo que no merece estar en el All-Star, lo que yo puedo Chico, por para que Travis esté en el banco y me juegue 5 minutos o 10. no se merece estar ¿Tú ahí. quieres que Travis Trice sea la figura del show cuando lleva 3 juegos aquí? Por el espectáculo. Adelante, continuamos con la reserva de Jesús Quintana. Y ¿Cuál el me que no, falta? y el que no se merece estar ahí. Ajá. Check Diallo, los números hablan por sí solos. Yo, aunque no importa el récord, los números de Diallo han sido increíbles. Y ¿Dónde está Manatí? tardaste mucho en decirlo. Dale. Y aquí el Mitchell y Louis King. Obviamente, los 3 refuerzos de Cabo deben estar ahí. Y pues nada, no hay mucha explicación ahí. Yo espero que Corti, ¿verdad? También se haya nutrido de mis reservas. Y vamos a ver de Corti, porque en verdad que ya. Una pregunta, Jesús Quintana. Voy nuevamente a tus tres gares reservas. André Curbelo, Yomar Cruz y Ángel Rodríguez. O sea, tú me quieres decir a mí que André Curbelo es mejor que Macho de Jesús. Tú me quieres, escúchame bien. ¿Sabes por qué no quiero contestar? Porque es que estás buscando. Tú me quieres Estás buscando meterme en fuego sin tú me necesidad. quieres decir a mí que André Curbelo Entonces, merece estar en el All-Star por encima del Macho de Jesús. No, hombre. Si vas a buscar los números, es abismal entre Macho de Jesús y André Curbelo. Abismal. No necesariamente. No es abismal. No necesariamente. Mete más la bola que Curbelo. ¿Y por qué? Y es que Curbelo eso es lo que hace, meterla. Corti, Curbelo no lo que hace no es meterla. Contra está ahí. Curbelo entonces es mejor. Está promediando 13 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Y Macho. Tiene 16 puntos. Te digo ahora, para decirlo bien, no quiero que lo quite. Voy a buscarlo. Te digo ahora porque no quiero, para que no se me caiga de que tampoco es una loquera ponerlo por encima. 16 puntos, 3 y 3. ¿Quién es el tipo? 16 ¿quién puntos, 3 y 3. ¿Quién es el tipo en Ponce? Bueno, te dije ahora mismo que este año yo creo que el mejor jugador de los Ponce es Jordan Murphy. Macho de Jesús. Damas y Que caballeros. André Curbelo está haciendo su número para ver como un rookie. Noticia. Como rookie. Sí, pero André Curbelo no es un No rookie. empieces con el papi. hate. No empieces con el André hate, papi. Curbelo no es un No empieces con el rookie. hate. André Empieza- Curbelo no es un rookie. Abre los ojos. No, André Curbelo no es un Abre rookie. los ojos. André Curbelo es un jugador que haya pasado mucho, que entró a la liga ahora, esos son otros 20 pesos. Es como cuando Tremor Waters se ganó el So, Rookie of the Year. ya la NCAA es una liga, entonces ya... Chicos, ese tipo ha jugado selección y todo para mí, tú sabes. No lo midas, o sea, no me midas porque es un rookie y está haciendo Pero esto. es que Él no sigue es un rookie. siendo un rookie. Está bien porque entró en la temporada ahora, pero no lo puedo medir. O sea, estás dándole más alas porque es un rookie. Como es rookie, pues está. Pero no. es que le acabo de decir que hasta el mismo número tiene más rebote, tiene más asistencia, o sea, lleva O sea, que el André juego. Curbelo es mejor que Macho de eso, ya está. Acabo de ponerlo por encima de Macho. Ya está. Perdonen que este programa no haya seriedad. Es pantalones. Perdonen que no haya seriedad en este No, programa. está bien. Esto, ok. está... Sigo con la Por la reserva. reserva de Corti. Sigo con la reserva. Por favor. Macho, Jezreel, el Macho de Jesús. Ese es el que está ahí. Yomar, obviamente, Ángel Rodríguez. Aunque Rodríguez, déjame decirte, a veces me pongo a dudar de Ángel, porque Ángel está a veces me tiene malo, a veces falta en coca. Anyways, Jordan Murphy definitivamente tiene que estar ahí. Philly Wheeler, obviamente, tú lo tenías empezando, yo lo tengo en la reserva. Ramsés Meléndez y definitivamente Reinaldo Balman, que todo el mundo ha dicho que yo no entiendo por qué. Todo el mundo ha dicho 20 cosas y Reinaldo Balman está luciendo grande para el equipo de los Vaqueros de Bayamón
y debe estar ahí. Por el otro lado, Ian Clark, que tú lo habías puesto en el empezar, yo lo tengo en la reserva. Kobe Seymour y Christian Doolittle definitivamente tienen que estar ahí. A diferencia de ti, yo le voy a dar a alguien que merece estar en el juego de Nathan estrella. Sobey. Le voy a dar a alguien que merece estar en el juego de Papi, estrella. yo me quedé en shock cuando dice el nombre ahí. Nathan Sobey está consistente. Está bien. ¿Dónde están? Consistente. ¿Dónde están los santeros? Pues está bien, pues lo mismo yo podría decir de Jomar Cruz. Está bien, ok. Milton Doyle. ¿No tiene mejor número que hace Nathan Sobey ahora mismo? ¿Cómo es? Milton Doyle. Sam Waterbrook. Los dos de Arecibo. Los dos de Mayagüez. Nathan Sobey ha sido la constante. Ay, por favor, Corti. Déjame Es que ver se ahí te rapidito. cae. Déjame estar los Se últimos te de esto. cae. Chequealo, ni modo. ¿Dónde está Chequealo? En tu All-Star, papi, para que sepas. Está ahí. Y no pues, te manda a ponerlo. Ni modo. Ni modo, ¿no? Porque tú fuiste, digo yo, hay mejor opción y pudiste setearlo. Akil Mitchell. No hay mejor opción que Chequealo ahí. Akil Mitchell y Louis King. Qué Eso es lo bueno que hay. chequearlo. Nutrición constante es lo que hay para esto. Ya mismo vamos a subirlo hoy. Ah, sí, vamos a subirlo hoy. Vamos a subirlo Hoy, hoy. Vamos a pendiente subirlo de las hoy. redes sociales de Corti, Jesús Quintana y PRCN, que vamos a subir los All Stars Nuts. ¿Quién se quedó fuera? ¿Quién se quedó que pudo haber tenido la oportunidad de estar en la reserva, pero todavía, vuelvo y te repito, la competencia? Porque déjame decirte algo para mí. Yo te voy a decir algo para mí. Antes de poner a Andrés Curvelo, yo hubiese puesto a Cuco López. Cuco le puedo hacer algo. No, digo, oye, Macho también tiene un número, tampoco voy a decirte que. ¿Ves? Viste, yo no quiera mover. O sea, no digo, Macho, vamos a lo mismo. Y no es que Heiko. sea. Oye, Curvelo es Luego, mío y duro. Pero No, la es real. mío. No. Macho, si es tuyo. Oye, Sacho. no, definitivamente al pan y al vino. De H. Sí, Y eso es lo que hay. Sacho, si Culver es de Lo Corti. que pasa es que tú te dejaste llevar por la presión. Y ahí está la diferencia. Yo no paso eso. Eso es lo que hay, Jesús Quintana. Así que, nada, están pendientes de las redes sociales que vamos a subir los snobs pronto. ¿Quién pudo haber estado en los Juegos de Estrella y se quedó por un pelito o no sé? O simplemente son votación. Así que vaya al BCN, a la página del BCNPR, vote por sus jugadores. ¿Quién usted preferiría? Si usted quiere otra persona, déjenlo aquí en los comentarios. ¿Quién usted pensaría que fueran sus starting five? ¿Quiénes son sus reservas? ¿Y quiénes son sus snobs? Sigan a Jesús Quintana como Jesús Quintana PR en Instagram. Me sigue como Corti_PR. Suscríbete a este canal, dale like, comparte este contenido. Nos vemos el próximo jueves en otro episodiazo de Corti de Hecho. Jesús Quintana y Corti. Hasta la próxima.